El reloj marcaba las 7:43 a.m. cuando Diego Herrera se encontró con su propio reflejo en el espejo retrovisor. No le gustó lo que vio, pues las ojeras delataban otra noche de insomnio, una más de tantas. Se ajustó el nudo de su corbata azul marino, como si ese pequeño gesto pudiera arreglar no solo su atuendo, sino la persistente sensación de que algo estaba fuera de lugar. Y no era la corbata. La lluvia caía sin tregua, convirtiendo las calles de Madrid en oscuros espejos, y las gotas resbalaban por el parabrisas del BMW, difuminando las luces de la ciudad en una neblina confusa, una escena que encajaba perfectamente con sus pensamientos. Los limpiaparabrisas se movían con su ritmo habitual, predecible, automático, como su vida. Reunión a las 9, almuerzo con clientes a mediodía, gimnasio a las 6, cena a solas a las 8, dormir, o intentarlo, a las 11. La rutina perfecta para un hombre de 38 años que tenía más dígitos en su cuenta bancaria que recuerdos reales. El semáforo se puso en rojo. Diego frenó y tamborileó los dedos en el volante. Era el tercer semáforo en rojo en menos de 10 minutos. El tráfico estaba peor que de costumbre. Cogió su móvil y revisó una vez más el correo electrónico que había recibido la noche anterior, cuyo asunto era directo, como a él le gustaba. Fusión Johnson & Mayor. Documentos finales. El acuerdo que había consumido 6 meses de su vida como abogado corporativo se cerraría hoy. Debería sentirse realizado, era su caso más grande del año, pero sentía una sensación de vacío en el pecho. Un movimiento fuera de la ventanilla captó su atención. Al principio pensó que era solo la lluvia intensificándose, hasta que distinguió una pequeña figura acercándose, una diminuta silueta con un chubasquero amarillo descolorido, 3 tallas más grande. Una niña. Instintivamente, Diego bloqueó las puertas. La ciudad era peligrosa y le habían enseñado a ser precavido. La niña se acercó a la ventanilla del conductor, sosteniendo un paño húmedo en sus pequeñas manos. La capucha del abrigo se deslizó, revelando el rostro de una niña pequeña. No podía tener más de 5 años. «¿Pero qué demonios?», masculló Diego, buscando con la mirada a un adulto responsable cerca. No había nadie. La niña empezó a limpiar el parabrisas, ensuciándolo más que limpiándolo. Sus movimientos eran pequeños y torpes, como si acabara de aprender la tarea. El agua de la lluvia le corría por la cara, mezclándose con lo que Diego, con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que eran lágrimas. Algo extraño se agitó dentro de él, una incomodidad distinta a la que estaba acostumbrado. No era la irritación de llegar tarde, ni la ansiedad de los grandes casos, ni siquiera la indiferencia habitual con la que navegaba los problemas de la ciudad. Esto era otra cosa, algo que no había sentido en tanto tiempo que casi lo había olvidado. Indignación. Bajó la ventanilla unos centímetros, lo suficiente para hablar, pero no para que entrara la lluvia. «Oye, oye», pequeña la llamó, sorprendido por la suavidad de su propia voz. Ella se detuvo, asustada, como un animalito que espera un golpe. Sus ojos, notó Diego, eran de un marrón profundo, demasiado grandes para su rostro pálido y delgado. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres?» La niña estrujó el trapo mojado entre sus dedos, escurriéndolo nerviosamente. «Estoy limpiando su coche, señor», respondió con una voz tan baja que tuvo que inclinarse para oírla, «para ganar dinero». Diego sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. «¿Cómo te llamas?» «Sofía. Sofía, estás aquí sola. ¿Dónde están tu mamá o tu papá?» Su mirada se desvió. «Mi mamá se fue al cielo. ¿Vivo con mi padrastro?» El semáforo se puso en verde y los coches de detrás empezaron a pitar. Diego los ignoró. Algo en la forma en que ella dijo aquello le impidió simplemente darle una moneda y seguir adelante. «¿Tu padrastro te dijo que hicieras esto? ¿Estar bajo la lluvia limpiando parabrisas?» Ella negó con la cabeza, lanzando gotitas de su pelo mojado. «Solo dijo que tenía que llevar dinero a casa. Si no lo hago». No terminó la frase, pero su mirada lo dijo todo. El estómago de Diego se retorció. Los pitidos aumentaron, pero él permaneció inmóvil. «¿Cuántos años tienes, Sofía?»
5 años, caminando sola bajo la lluvia, en medio del tráfico, en una de las avenidas más transitadas de la ciudad. 5 años y preocupada por llevar dinero a casa. En ese momento, Diego supo que no podía simplemente marcharse. Lo que sucedió a continuación fue tan impropio de él que más tarde se preguntaría si realmente había sido él quien tomó esa decisión. «Sube al coche, Sofía. Te llevaré a casa». Sus ojos se abrieron de par en par, desconfiados. «No voy a hacerte daño», le aseguró con una delicadeza que no había usado en años. «Solo quiero asegurarme de que llegues bien a casa y necesito hablar con tu padrastro». Tras un momento de duda, ella rodeó el coche y se subió por la puerta del copiloto, que él desbloqueó. El olor a ropa húmeda y desesperanza inundó el interior del lujoso coche. Diego se quitó la chaqueta del traje y se la entregó. «Toma, envuélvete en esto». Mientras salía del atasco, Diego intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Llevarse a la hija de un desconocido? Iba en contra de todo lo que consideraba sensato, pero había algo en sus ojos, algo que le recordaba a sí mismo, mucho tiempo atrás. «¿Dónde vives, Sofía?» «En la calle del Amparo», respondió, ahora un poco menos tensa, «en el número 43, apartamento 2B». Diego no reconoció la dirección, pero por el nombre supuso que estaría en el barrio de Lavapiés, lejos de su ruta habitual, un lugar conocido por sus altos índices de criminalidad y pobreza. Durante el trayecto, Sofía permaneció en silencio, observando las gotas de lluvia resbalar por la ventanilla y trazando su recorrido con su dedito. Ocasionalmente parecía perdida en sus pensamientos. Sofía rompió el silencio. «Diego, ¿qué pasa si no llevas dinero a casa?» Ella no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era aún más suave. «Richie se enfada. A veces rompe cosas». Hizo una pausa. «A veces no me deja comer». Diego apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La indignación ahora hervía en su interior, transformándose en una ira rara que rara vez se permitía sentir. En 20 minutos llegaron a un edificio desgastado de 3 plantas. La pintura se desconchaba de las paredes y varias bombillas de la entrada estaban fundidas. «Es aquí», señaló Sofía, de repente aprensiva. «Vamos», dijo Diego, aparcando frente al edificio. Juntos subieron unas escaleras que olían a moho y a desinfectante barato. En el segundo piso, Sofía se detuvo frente a una puerta con la pintura desconchada y el número 2B colgando de un solo clavo. «¿Es aquí donde vives?» Ella asintió, mordiéndose el labio inferior. «¿Tienes llave?» «No, tengo que llamar». Diego llamó 3 veces. Nada. Volvió a llamar, más fuerte. Después de casi un minuto, oyeron pasos arrastrados y el sonido de algo que se caía. La puerta se abrió, revelando a un hombre de unos 45 años, sin afeitar, con el pelo grasiento y los ojos inyectados en sangre. Llevaba una camiseta manchada y un pantalón de chándal raído. El olor a alcohol era tan fuerte que Diego dio un paso atrás. «¿Quién coño eres?», preguntó Richie, ignorando a Sofía por completo. «Me llamo Diego Herrera. Encontré a Sofía limpiando parabrisas sola en la Gran Vía, bajo la lluvia. Sola». Richie miró a Sofía como si solo ahora se percatara de su presencia. «¿Y qué? ¿Has traído algo?», le preguntó sin preocuparse por Diego. La niña tembló, claramente asustada. «Nada, Richie. Lo siento». El hombre dio un paso amenazador hacia ella. Diego se interpuso instintivamente entre ellos. «¿Podemos hablar?», preguntó Diego, con la voz controlada pero firme. Richie escupió en el suelo. «¿Qué es esto? ¿Servicios sociales? ¿La poli?» «No tengo nada que decir». «Tampoco. Solo soy un ciudadano preocupado por una niña de 5 años que pide dinero bajo la lluvia». «Lo que yo haga con ella es mi problema», replicó Richie, cruzándose de brazos. «Vive bajo mi techo, come mi comida. Tiene que ayudar». Diego respiró hondo, intentando controlar su ira. «Entiendo que los tiempos son difíciles, pero hay otras formas. Programas de ayuda». «Escúchame, pijo», le interrumpió Richie, su aliento alcohólico golpeando a Diego.
No necesito lecciones de nadie, y menos de un trajeado que no sabe nada de mi vida. Tiene que ayudar. Si no trae dinero, no come. Así de simple. Las palabras golpearon a Diego como un puñetazo. El cinismo, la crueldad casual. Miró a su alrededor y notó por primera vez el interior del apartamento. Botellas vacías esparcidas por el suelo, restos de comida en la mesa, ropa tirada por todas partes. No había juguetes, ni libros infantiles, nada que indicara que allí vivía una niña, excepto un pequeño dibujo colorido pegado en la pared, tan fuera de lugar como una flor en un desierto. Vio a Sofía encogerse contra la pared, aferrando su chaqueta como un escudo. Vio el miedo en sus ojos, el tipo de miedo que ningún niño debería conocer. Y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Esta niña no va a pasar ni una noche más aquí. Richie soltó una carcajada, áspera y sin humor. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? Es mi responsabilidad legal. Diego dio un paso adelante, sorprendiéndose incluso a sí mismo con su resolución. Si de verdad eres responsable de ella, demuéstralo. Enséñame los papeles de la custodia. Demuéstrame que va al colegio. Demuéstrame que está bien cuidada. Richie vaciló, y Diego supo que había tocado un punto sensible. Vete al infierno, masculló Richie, tambaleándose ligeramente. Llévatela si quieres. Una boca menos que alimentar. Siempre vuelve. No tiene otro sitio a donde ir. Diego sintió una oleada de asco y piedad. A este hombre no le importaba Sofía, en absoluto. Solo era un medio para conseguir dinero. Se volvió hacia la niña, que observaba la escena con los ojos muy abiertos. Se arrodilló a su altura. «Sofía, ¿quieres venir conmigo? ¿Puedo llevarte a un lugar seguro?» Ella miró de Richie a Diego. Una batalla silenciosa se libraba en aquellos grandes ojos. El miedo a lo conocido contra el miedo a lo desconocido. «¿Me devolverás?», preguntó, con la voz tan pequeña que a Diego se le rompió el corazón. «No, te prometo que no». Ella asintió lentamente y Diego tomó su pequeña y fría mano. «¿Te vienes conmigo ahora?». Richie se dirigió hacia ellos, pero tropezó con una botella vacía y casi se cae. «Esto no ha terminado», amenazó, aferrándose al marco de la puerta. «Iré a por ti, hijo de...». Diego no esperó a oír el resto. Guió a Sofía por el pasillo, bajando las escaleras y de vuelta al coche, con el corazón martilleándole en el pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era un secuestro o un rescate? Su mente de abogado empezó a enumerar todas las leyes que probablemente estaba infringiendo, pero entonces sintió la manita de Sofía apretar la suya, un agarre frágil, desesperado por algo a lo que aferrarse, y supo que no podría haber hecho otra cosa. Dentro del coche, el silencio era denso. La lluvia había amainado, pero el cielo seguía gris. Diego miró a Sofía, que parecía aún más pequeña, en el ancho asiento del copiloto. «¿Estás bien?», le preguntó, sabiendo que era una pregunta tonta. Ella asintió, mirando al frente. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente, una pregunta simple, una respuesta complicada. «A mi casa», dijo Diego, dándose cuenta de que solo ahora estaba pensando en ese detalle. «Por ahora. Yo me ocuparé de ti, Sofía. Nadie te va a mandar a la lluvia otra vez. Nadie te va a decir que solo puedes comer si traes dinero a casa». Mientras conducía, intentó no pensar en las complicaciones que vendrían después, lo que dirían sus colegas, las ramificaciones legales, los cambios que tendría que hacer. Se centró en el presente. Una niña de 5 años salvada de la lluvia y el hambre, una decisión impulsiva que desafiaba todo lo que creía saber sobre sí mismo. Al detenerse en otro semáforo en rojo, miró de reojo y vio que Sofía se había quedado dormida, con el rostro relajado por primera vez desde que la encontró. La vulnerabilidad de esa imagen le golpeó como una ola. ¿Qué le estaba pasando? El hombre que vivía de números, contratos y previsibilidad, ahora conducía a casa con una niña desconocida en su coche de lujo. El semáforo se puso en verde. Diego aceleró suavemente para no despertar a Sofía. Mientras conducía, se dio cuenta de que se había olvidado por completo de su reunión, de la gran fusión, de todo lo que le había parecido tan vital esa misma mañana. Ahora solo importaba una cosa.
el pequeño ser dormido a su lado, cuya confianza se había ganado con una promesa que, de alguna manera, sabía que le cambiaría la vida para siempre. La llave giró en la cerradura con un suave clic. Diego abrió la puerta y encendió las luces, revelando un apartamento que parecía sacado de una revista de decoración. Minimalista, organizado, impecable. Tonos de gris, negro y blanco dominaban el espacio. Nada fuera de lugar. Pasa, le dijo a Sofía, que se cernía en la entrada como si temiera contaminar el inmaculado espacio con su presencia. Los ojos de la niña recorrieron el diseño abierto. Desde la puerta se veía el salón con sofás de cuero, la cocina gourmet con encimera de mármol y a través de los ventanales del suelo al techo, las luces de la ciudad que empezaban a brillar al anochecer. Un mundo completamente diferente al del apartamento 2B de la calle del Amparo. ¿Vives aquí?, preguntó Sofía, con la voz apenas por encima de un susurro. Sí, respondió Diego, notando por primera vez lo frío que parecía el lugar. Estéril. Entra, vamos. Sofía dio unos pasos vacilantes, todavía aferrando la chaqueta prestada a su pecho. Sus zapatillas embarradas dejaron pequeñas marcas en el claro suelo de madera, algo que cualquier otro día habría molestado enormemente a Diego. Hoy apenas lo notó. Bueno, debes tener hambre, dijo, dirigiéndose a la cocina. Abrió la nevera y se quedó mirando sus estantes casi vacíos. Un par de recipientes de comida para llevar, una botella de vino, agua mineral y poco más. No tengo mucho aquí. Normalmente pido comida a domicilio. Sofía no respondió. Se quedó donde estaba, observándolo todo con atención y recelo. ¿Qué tal un sándwich? Tengo pan, jamón y queso, creo. La niña asintió levemente. Diego tuvo la extraña sensación de que habría aceptado cualquier cosa que él le sugiriera. Mientras preparaba el sándwich más básico posible, Diego intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Qué acababa de hacer? Había sacado a una niña de su casa sin ninguna autoridad legal para ello. Incluso si las condiciones eran terribles, incluso si el padrastro era negligente, la ley tenía un proceso, y él, como abogado, lo sabía mejor que nadie. Pero entonces miró a Sofía, de pie como una pequeña estatua en medio de su salón, y supo que no podría haberla dejado simplemente en ese ambiente. Aquí tienes, dijo, poniendo el sándwich en un plato y añadiendo un vaso de leche al lado. Ven, siéntate. Ella se acercó, se subió con cierta dificultad al alto taburete de la cocina y se quedó mirando la comida como si fuera algo extraordinario. Gracias, murmuró antes de dar el primer bocado. Comía despacio, masticando con cuidado, como si quisiera que la comida durara el mayor tiempo posible. Diego se sentó al otro lado de la barra, intentando no mirarla demasiado fijamente, pero sin poder apartar la vista. Había algo hipnótico en cómo ese pequeño ser ocupaba su espacio, como una nota disonante en una sinfonía perfectamente orquestada que, de alguna manera, hacía la música más interesante. ¿Te gusta el queso?, preguntó, sintiéndose inmediatamente tonto por preguntar algo tan trivial. Sofía asintió, dando un sorbo de leche. Se le formó un bigote blanco sobre el labio superior. Richie nunca compra queso, comentó, sorprendiendo a Diego con la observación. Dice que es demasiado caro. La mención del padrastro devolvió a Diego a la realidad de la situación. ¿Qué haría el hombre cuando se diera cuenta de lo que había pasado? ¿Llamar a la policía? Esa era la reacción más probable. Sofía, empezó Diego, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Entiendes lo que ha pasado hoy? ¿Por qué te he traído aquí? Ella se detuvo y le miró con aquellos ojos grandes y serios. Porque Richie es malo, dijo simplemente, y tú eres bueno. La sencillez de su respuesta le desarmó. ¿Bueno? Nunca se había considerado particularmente bueno. Competente, sí, exitoso, ciertamente. Pero bueno, esa era una cualidad en la que rara vez pensaba. Solo no quería que te quedaras allí, explicó. Ningún niño debería vivir así. ¿Voy a vivir aquí ahora?, preguntó ella, con una nota de esperanza en la voz que hizo que el corazón de Diego se encogiera. Por ahora, respondió, porque no sabía qué más decir.
No podía hacer promesas que no estuviera seguro de poder cumplir. Sofía volvió a comer, aparentemente satisfecha con la vaga respuesta. Diego se dio cuenta de que estaba acostumbrada a no recibir garantías en la vida. Después de la merienda, surgió la cuestión de un baño. El baño principal parecía intimidante con su bañera profunda y su ducha de lluvia, así que Diego la llevó al baño de invitados. ¿Puedes bañarte sola?, preguntó, completamente fuera de su zona de confort. Sí, respondió Sofía, pero vaciló, mirando su gastada mochila que habían traído del apartamento. No tengo ropa limpia. Diego no había pensado en eso. Puedes usar una de mis camisetas para esta noche. Mañana te compraremos ropa. Mientras ella se bañaba, con la puerta ligeramente entreabierta por insistencia de Diego, preocupado de que pudiera resbalar o ahogarse, él hizo 3 llamadas. Primero, a su oficina, inventando una emergencia familiar para justificar su ausencia. Segundo, a un servicio de entrega a domicilio, pidiendo alimentos básicos, incluyendo cereales, fruta y otros artículos que imaginaba que un niño comería. Tercero, a Isabel Mendoza, una abogada de derecho de familia con la que había trabajado en un caso años atrás. Isabel respondió al tercer tono. Diego Herrera dijo, sonando sorprendida: ¿A qué debo el honor después de tanto tiempo? Isabel, necesito consejo, legal y discreto. Una pausa. Te escucho. Hipotéticamente hablando, si alguien rescatara a un niño de un entorno claramente abusivo, ¿cuáles serían las implicaciones legales? Otra pausa, más larga. Diego, ¿qué has hecho? Él respiró hondo. Mañana. ¿Podemos vernos mañana? Es demasiado complicado para explicarlo por teléfono. Esto suena serio. Mi oficina a las 9 de la mañana. Allí estaré. Gracias, Isabel. Colgó justo a tiempo para oír cómo se cerraba el grifo de la ducha. Unos minutos más tarde, Sofía salió del baño, envuelta en una toalla demasiado grande para su pequeño cuerpo, con el pelo mojado pegado a la cara. Diego le entregó una camiseta negra que prácticamente la engulló. Sin la ropa sucia y con la piel limpia, se hicieron visibles moratones en sus brazos, marcas amarillentas en varias etapas de curación. Verlos hizo que Diego apretara los dientes. Si tenía alguna duda sobre su decisión, se desvaneció en ese momento. ¿Tienes sueño?, preguntó, mirando la hora. Casi las 9 de la noche. Tarde para una niña de 5 años, supuso. Sofía asintió, frotándose los ojos. El apartamento tenía 2 dormitorios, el principal y uno que usaba como despacho. Ninguno estaba equipado para un niño. ¿Puedes dormir en mi habitación?, le ofreció. Yo dormiré en el sofá. Ella miró el sofá de cuero del salón. ¿Puedo dormir en el sofá?, preguntó. ¿En el sofá? Pero la cama es más cómoda. Sofía parecía incómoda. Es demasiado grande y oscuro. Diego comprendió. Una habitación extraña, una cama extraña. Todo era desconocido y posiblemente aterrador. Vale, el sofá será. Trajo una almohada y mantas suaves, improvisando una pequeña cama en el gran sofá modular. Sofía se subió y se acomodó, pareciendo diminuta en medio de todas esas mantas. ¿Quieres algo más? ¿Un vaso de leche, quizás? Para su sorpresa, ella asintió. Leche caliente. Leche caliente, repitió él, volviendo a la cocina. Mientras calentaba la leche en el microondas, se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre el cuidado de un niño. ¿Debería lavarle los dientes? ¿Leerle un cuento? ¿Dejar una luz encendida? Volvió con la leche caliente en una taza grande y la encontró mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad. Cuando ella lo notó, volvió rápidamente al sofá. Aquí tienes. Cogió la taza con ambas manos, soplando la superficie antes de dar un pequeño sorbo. Gracias, dijo suavemente. Diego se sentó en el borde del sofá, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en su propia casa. Sofía empezó, sin saber cómo abordar el tema. Mañana voy a hablar con una amiga abogada. Ella nos va a ayudar. ¿Me vas a devolver?, interrumpió Sofía, con los ojos repentinamente alarmados. No, le aseguró Diego rápidamente. Te lo prometí, ¿recuerdas? Pero tenemos que hacer las cosas bien para que nadie pueda llevarte de vuelta.
Ella pareció aceptar la explicación, aunque una sombra de preocupación permaneció en su rostro. Siguió bebiendo su leche a pequeños sorbos. «¿Sabes?», dijo Diego, intentando distraerla. «Nunca he tenido a nadie durmiendo en este sofá antes. Eres mi primera visita en mucho tiempo». «¿No tienes amigos?», preguntó Sofía, con la franqueza infantil pillándolo desprevenido. Diego esbozó una pequeña sonrisa. «Tengo compañeros de trabajo. No es lo mismo». «Yo no tenía amigos en mi cole», comentó, mirando su leche. Los otros niños decían que olía mal. La sencillez con la que afirmó esto hizo que a Diego le doliera el corazón. «¿A qué colegio ibas?». «Estaba en infantil en el colegio Sunnybrook, pero Richie dijo que era demasiado caro, aunque era público. No le gustaba levantarse temprano para llevarme». Diego tomó nota mental de investigar ese colegio mañana. Si no estaba escolarizada actualmente, eso podría complicar aún más las cosas. Sofía terminó su leche y le devolvió la taza a Diego. Sus ojos estaban pesados de sueño. «Hora de dormir», dijo él, ajustando las mantas a su alrededor. Dudando, añadió: «Si necesitas algo durante la noche, solo llámame. Estaré en el dormitorio, la primera puerta a la derecha». Ella asintió, acomodándose entre las almohadas. «¿Quieres que deje una luz encendida?», preguntó él, recordando su propio miedo infantil a la oscuridad, algo que no había recordado en décadas. «Sí, por favor», respondió, con la voz casi un susurro. Diego dejó la lámpara de la mesa auxiliar encendida, ajustándola a su nivel más bajo. El suave resplandor creaba un círculo acogedor alrededor del sofá, como una pequeña isla de seguridad. «Buenas noches, Sofía». «Buenas noches, Diego». Se alejó, vaciló y luego regresó. Por alguna razón, sentía que debía decir o hacer algo más. ¿Pero qué? Acabó ajustando de nuevo la manta y se dirigió a su habitación, dejando la puerta abierta para poder oírla si llamaba. Una vez en la cama, Diego no podía dormir. Su mente se aceleraba, conjurando y descartando escenario tras escenario, evaluando riesgos, planificando los siguientes pasos. Debajo de toda esa frenética actividad mental, una pregunta persistía. ¿Qué había cambiado en él? ¿Qué le había llevado a actuar de forma tan impulsiva, tan contraria a su naturaleza analítica? El silencio del apartamento, antes tan familiar y cómodo, ahora se sentía diferente. Era un silencio habitado, lleno de la presencia respiratoria de otro ser humano, una presencia tan pequeña pero tan transformadora. Un tiempo después, cuando por fin empezaba a dormirse, oyó un leve sonido. Se levantó inmediatamente y fue al salón. Sofía estaba sentada en el sofá, con las rodillas encogidas y los ojos muy abiertos en la penumbra. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose con cuidado para no asustarla. Ella negó con la cabeza. «He tenido una pesadilla». Diego se sentó a su lado, sin saber qué hacer. Tras un momento de duda, le puso una mano suave en el hombro. «¿Quieres hablar de ello?». Sofía le miró, sopesando si podía confiar en él. «Era sobre mi mamá», dijo finalmente. «Soñé que me llamaba, pero no podía encontrarla». La compasión inundó a Diego. «La echas mucho de menos, ¿verdad?». Ella asintió, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «¿Cómo era tu mamá?». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Sofía, tan frágil como el primer rayo de sol después de una tormenta. Era guapa. Solía cantarme antes de dormir. Me hacía trenzas en el pelo. El uso del tiempo pasado no pasó desapercibido para Diego. Quiso preguntar más, cómo había muerto su madre, cómo había acabado con ese padrastro horrible, pero no quiso presionar. «Suena maravillosa», dijo suavemente. «Está en el cielo ahora», dijo Sofía, con la simple convicción de una niña. «Eso es lo que me dijo la enfermera, que se fue al cielo y que me cuida desde allí». «¿Una enfermera?», no pudo evitar preguntar Diego. «Del hospital», explicó Sofía, como si fuera obvio. «Mamá estuvo mucho tiempo en el hospital. Siempre estaba cansada y delgada, tan delgada que se le veían los huesos». «Cáncer», pensó Diego inmediatamente, «o alguna otra enfermedad degenerativa. Y después de que se fuera al cielo, te quedaste con Richie». Sofía asintió. Era el novio de mamá.
pero no le gustó mucho. Solo se quedó conmigo porque mamá se lo pidió. ¿Y cuándo fue eso, Sofía? ¿Te acuerdas? Ella frunció el ceño, concentrándose. Fue en invierno. Había mucha nieve. Hacía unos meses, entonces, calculó Diego. La última gran nevada había sido en enero. ¿Dibujas a tu mamá a veces para recordarla? La cara de Sofía se iluminó. Sí, la dibujo todos los días para no olvidar cómo es. ¿Te gustaría dibujar ahora?, sugirió Diego, pensando que podría ayudar a calmarla después de la pesadilla. Tengo papel y algunos rotuladores de colores en mi despacho. Sofía vaciló. ¿De verdad puedo? Claro. Buscó un bloc de papel y algunos rotuladores de colores que usaba para marcar documentos. No eran materiales de arte adecuados, pero servirían. Sofía se sentó en la mesa de centro y empezó a dibujar con intensa concentración, la lengua asomando entre los labios mientras trabajaba. Después de unos minutos le mostró el papel. El dibujo era simplista, como cabría esperar de una niña de 5 años, pero tenía una sorprendente cualidad emocional. Una figura femenina con el pelo largo y una gran sonrisa, con lo que parecía un vestido de flores. «Esta es mi mamá», explicó Sofía. «Sara. Le gustaban las flores. Tenía un vestido de flores que era su favorito». «Es un dibujo precioso», dijo Diego, genuinamente impresionado. «Dibujas muy bien para tu edad». Sofía sonrió, la primera sonrisa real que le había visto en la cara. «¿Puedo dibujar más?», preguntó, de repente emocionada, la primera vez que se mostraba así desde que la encontró. «Todos los que quieras». Se inclinó de nuevo sobre el papel, empezando otro dibujo. Esta vez mostraba 2 figuras, la misma mujer y una niña pequeña cogidas de la mano. «Esas somos mamá y yo», explicó. «En el parque. Solíamos ir todos los domingos antes de que se pusiera enferma». «¿Qué hacíais en el parque?» «Dábamos de comer a los patos. Me empujaba en el columpio. A veces me compraba un helado, pero era un secreto porque el médico decía que no podía tomar dulces». Mientras Sofía seguía dibujando y relatando pequeñas historias sobre su madre, Diego se dio cuenta de que estaba presenciando algo precioso. Sofía no solo compartía sus recuerdos, sino que también forjaba una conexión con él, un frágil puente de confianza. «A Richie no le gustan mis dibujos», dijo mientras empezaba un tercero. «Dice que es una pérdida de tiempo y papel. Una vez los rompió todos». La ira volvió a encenderse en el pecho de Diego. «Bueno, a mí me gustan tus dibujos, y aquí puedes dibujar todo lo que quieras». Ella le miró, con los ojos brillantes. «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Sofía volvió a su dibujo, ahora más relajada. Este nuevo mostraba una casa, no el deprimente apartamento donde vivía con Richie, sino una casita con chimenea, un jardín y un sol sonriente en el cielo. «Esa era nuestra casa de antes», explicó. «Cuando mamá se puso enferma, tuvimos que venderla y mudarnos a un piso más pequeño. Fue entonces cuando Richie se mudó con nosotras para ayudar a pagar el alquiler», dijo mamá. Las piezas iban encajando. Una madre soltera gravemente enferma y sin recursos. Un novio que se ofrece a ayudar, quizás inicialmente con buenas intenciones, quizás no. Y cuando ella muere, él se queda con la hija, probablemente solo un acuerdo informal, posiblemente ni siquiera legal. «¿Vas al colegio ahora, Sofía?», preguntó Diego, intentando comprender mejor su situación actual. Ella negó con la cabeza. «Richie dice que está muy lejos y que ya iré el año que viene, pero me gustaba el cole. La señorita Miller me ponía estrellas doradas en mis dibujos». «Otro asunto que abordar», pensó Diego. «Una niña de 5 años debería estar en el colegio». Los ojos de Sofía empezaron a cerrarse de nuevo. Su lápiz se movía más lentamente sobre el papel. «Creo que es hora de volver a la cama», sugirió suavemente. Ella no protestó. Guardó con cuidado los rotuladores antes de volver al sofá. Diego la arropó de nuevo. «¿Puedo quedarme con mis dibujos?», preguntó, somnolienta. «Por supuesto. Los dejaremos aquí mismo, en la mesa, para que puedas verlos cuando te despiertes». Ella sonrió, con los ojos ya cerrándose. «Gracias, Diego». «De nada, Sofía».
Diego se quedó allí, observando cómo se dormía. Su rostro, antes tenso y cauteloso, ahora relajado, casi sereno. El cambio era notable. Volvió a su dormitorio, pero esta vez dejó la puerta completamente abierta. Tumbado en la cama, mirando al techo, pensó en todo lo que había aprendido. Una niña huérfana, dejada al cuidado de un hombre que claramente la veía como una carga, quizás incluso como una fuente de ingresos. Una niña sin colegio, sin protección, sin nadie que la defendiera. Hasta ahora. Diego cerró los ojos, consciente de que su vida había cambiado irreversiblemente en las últimas 12 horas. El hombre que se despertó esa mañana, solitario, centrado únicamente en su carrera, viviendo una existencia ordenada y predecible, ya no existía. En su lugar había un hombre con una niña pequeña durmiendo en su sofá, un hombre que había hecho una promesa que no estaba seguro de cómo cumplir, pero que estaba decidido a mantener. Lo último que pensó antes de quedarse dormido fue en el dibujo de Sofía de la casita, con el sol sonriente. No era solo un recuerdo de su pasado, se dio cuenta, era también una esperanza para el futuro, un hogar seguro. Y de alguna manera, por improbable que pareciera, quería ser parte de ese futuro. La oficina de Isabel Mendoza ocupaba el 10º piso de un edificio en el distrito financiero. A diferencia del frío estilo corporativo que dominaba la mayoría de los bufetes de abogados de la ciudad, esta oficina tenía un aire acogedor. Plantas reales en las esquinas, cuadros coloridos en las paredes y una recepcionista con una sonrisa genuina. Diego sostenía la mano de Sofía mientras esperaban en el vestíbulo. La niña estaba especialmente callada esa mañana, quizás sintiendo su tensión. Llevaba ropa nueva, un conjunto sencillo que había comprado en los grandes almacenes más cercanos tan pronto como abrieron. Nada lujoso, solo lo básico para que no tuviera que llevar la misma ropa del día anterior. Señor Herrera, le llamó la recepcionista. La doctora Mendoza le recibirá ahora. Diego se levantó, ajustándose la corbata con un gesto nervioso. Vamos, Sofía. Isabel estaba de pie cuando entraron en su despacho, una mujer de unos 40 años con el pelo castaño corto, gafas de montura roja y una sonrisa astuta. Su mirada evaluó rápidamente a Diego y luego se posó en Sofía con interés profesional. Diego saludó extendiendo la mano. Ha pasado un tiempo. Luego se inclinó ligeramente, poniéndose a la altura de los ojos de Sofía. Y tú debes ser Sofía. Es un placer conocerte. Sofía se escondió parcialmente detrás de la pierna de Diego, limitándose a saludar tímidamente con la mano. Por favor, sentaos, dijo Isabel, señalando las sillas. Diego, tengo que decir que tengo curiosidad. Cuando me llamaste ayer, me imaginé muchos escenarios, pero ninguno de ellos implicaba que aparecieras con una niña. Diego respiró hondo y empezó a contarle todo, desde el momento en que vio a Sofía limpiando parabrisas bajo la lluvia, hasta el enfrentamiento con Richie y la impulsiva decisión de llevársela. Isabel escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente, su rostro manteniendo una expresión neutral y profesional. Y anoche me habló de su madre, concluyó Diego. Sara. Murió recientemente, al parecer de una enfermedad grave. Richie era solo el novio, no el padre biológico. Y por lo que entiendo, Sofía ni siquiera está escolarizada ahora mismo. Isabel asintió, dejando el bolígrafo sobre el bloc de notas. Miró a Sofía, que estaba hojeando una revista en la mesa de centro. Sofía, cariño, ¿te importaría esperar fuera con Denise, nuestra recepcionista? Tiene algunos libros infantiles y quizás algunos lápices de colores para que dibujes. Necesito hablar con el señor Diego de cosas de mayores. La niña miró a Diego buscando su aprobación. Él asintió animándola. Está bien, estaré aquí mismo y puedo verte a través de la puerta de cristal. Sofía accedió en silencio y salió del despacho. Isabel esperó a que la puerta se cerrara para volver a hablar. Diego empezó, con tono serio. Seré directa. Lo que hiciste fue, técnicamente, un secuestro. Diego sintió que se le hundía el estómago, aunque se lo esperaba. Sé que tus intenciones eran buenas, continuó, y por lo que has descrito, la situación de la niña era precaria, posiblemente abusiva.
Pero hay procedimientos legales para estos casos. Deberías haber contactado con los servicios de protección de menores. ¿Y qué habrían hecho?, preguntó Diego, con la frustración asomando en su voz. ¿Ponerla en un centro de acogida? O, peor, ¿devolverla con Richie mientras investigaban? ¿Sabes cómo funciona el sistema, Isabel? Es lento y defectuoso. Isabel suspiró, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Sí, el sistema es imperfecto, pero ahora estamos en una situación delicada. Si ese hombre, Richie, decide denunciar la desaparición de Sofía, serás el principal sospechoso. Después de todo, fuiste a su casa y te fuiste con la niña. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Prácticamente dijo que no le importaba, una boca menos que alimentar. Eso puede jugar a nuestro favor, pero no elimina el problema legal. Isabel se puso de nuevo las gafas. Diego, voy a hacerte algunas preguntas difíciles. ¿Estás preparado para lo que se avecina? Porque no será fácil. Él asintió con firmeza. Si solicitamos la custodia temporal en tu nombre, será una batalla. Habrá investigaciones, trabajadores sociales, audiencias. Tu vida se pondrá patas arriba. Tu pasado, tus finanzas, tu casa, todo será examinado. Soy consciente. ¿Tienes alguna experiencia con niños? ¿Sobrinos? ¿Ahijados? Diego vaciló. No, soy hijo único y mis pocos amigos cercanos no tienen hijos. Isabel le estudió un momento. ¿Por qué estás haciendo esto, Diego? ¿De verdad? Nos conocemos lo suficiente como para ser honestos. La pregunta le sorprendió, no porque le faltara una respuesta, sino porque no sabía cómo articularla. No puedo explicarlo del todo, empezó, buscando las palabras adecuadas. Cuando la vi bajo la lluvia, tan pequeña y vulnerable, algo cambió en mí. Luego, al ver cómo vivía, cómo la trataba ese hombre, sacudió la cabeza, frustrado por su incapacidad para transmitir sus sentimientos. No se merece eso, Isa. Nadie se lo merece, especialmente una niña. Y si puedo hacer algo, debo hacerlo. Es lo correcto. Isabel lo observó en silencio durante unos segundos, como si calibrara su sinceridad. Bueno, dijo finalmente, al menos tu motivación parece genuina, pero debes entender que a las autoridades no les importarán tus sentimientos. Querrán saber si puedes cuidar de un niño. Tienes estabilidad financiera, eso no es problema. Pero, ¿tienes tiempo, voluntad, paciencia? Los niños necesitan mucho más que dinero y buenas intenciones, Diego. Lo sé, y estoy dispuesto a aprender, a adaptarme. De hecho, ya lo he hecho. Isabel esbozó una pequeña sonrisa. Me he dado cuenta. Nunca imaginé verte sosteniendo la mano de una niña, y mucho menos comprando ropa infantil. Diego miró a través de la puerta de cristal. Sofía estaba en la recepción, dibujando algo con intensa concentración. ¿Y los asuntos legales inmediatos?, preguntó, volviéndose hacia Isabel. ¿Qué hacemos ahora? Primero, dijo ella, cogiendo un nuevo bloc de notas, reunimos toda la información que podamos. El nombre completo de la madre, fecha exacta de la muerte, hospital donde fue tratada. Necesitamos averiguar si hay alguna documentación oficial que le dé la custodia a Richie o si fue solo un acuerdo verbal. Y necesitamos información sobre el propio Richie, nombre completo, antecedentes penales, si tiene algún derecho legal sobre la niña. Diego asintió, intentando recordar mentalmente lo que Sofía había mencionado. Segundo, continuó Isabel, presentamos una petición de custodia temporal de emergencia, alegando riesgo. Eso te dará algo de base legal mientras investigamos más a fondo. Para eso, necesitamos documentar las condiciones en las que vivía y cualquier signo de abuso o negligencia. Tiene moratones, recordó Diego. Hay marcas en sus brazos. Necesitamos que un médico la examine y lo documente oficialmente. Conozco a algunos que actúan como peritos en casos de custodia. Concertaré una cita hoy mismo si es posible. Isabel tomó algunas notas más. Y necesitamos que Sofía sea evaluada por un psicólogo infantil. Eso ayudará a establecer su estado emocional y a corroborar cualquier relato de maltrato. La lista de tareas crecía, y Diego se sentía abrumado, pero también aliviado de tener un plan concreto. Será costoso, advirtió Isabel, no solo económicamente, sino en tiempo y energía emocional.
¿Estás realmente preparado para esto? Diego miró de nuevo a Sofía a través de la puerta de cristal. Había terminado un dibujo y se lo mostraba orgullosa a la recepcionista, que sonreía y la elogiaba. Lo estoy, respondió con una certeza que no sabía que poseía hasta ese momento. Haremos lo que sea necesario. Isabel sonrió, más cálida ahora. Genial, porque necesitaré un cliente totalmente comprometido para ganar esta batalla. Se levantó, indicando que la consulta había terminado. Empezaré los trámites legales hoy mismo. Mientras tanto, mantén un perfil bajo. Ten a Sofía en casa, no la lleves a lugares públicos innecesariamente. No queremos llamar la atención hasta que al menos tengamos la custodia temporal registrada. Diego asintió, sintiéndose a la vez ansioso y decidido. Y Diego, añadió Isabel antes de abrir la puerta, estás haciendo algo extraordinario. Mucha gente vería un problema y seguiría de largo. Tú decidiste parar y marcar la diferencia. Eso dice mucho de ti. Él no supo cómo responder, poco acostumbrado a tales elogios. Gracias por ayudarme, dijo finalmente. Para eso estoy aquí, respondió ella. Ahora, vamos a por tu pequeña artista. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo. Sofía miraba por la ventana, abrazando un libro infantil que Isabel le había regalado. Diego intentaba procesar todo lo que él e Isabel habían hablado, organizando mentalmente los pasos a seguir. Diego, la vocecita de Sofía, rompió el silencio. Sí. ¿A dónde vamos ahora? Había algo en la sencillez de la pregunta que conmovió profundamente a Diego. No se trataba solo de su destino inmediato, se trataba de su futuro, de lo que sería de ella. A casa, respondió. A mi casa, nuestra casa, por ahora. Sofía asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. Luego preguntó, ¿y si Richie viene a buscarme? Diego apretó el agarre en el volante. No lo hará, Sofía. No lo permitiré. Por eso hemos hablado con Isabel. Ella nos ayudará a asegurarnos de que te quedes conmigo. ¿Por cuánto tiempo? La pregunta pilló a Diego desprevenido. ¿Por cuánto tiempo? No había pensado tan lejos. Estaba lidiando con las emergencias inmediatas, los pasos legales necesarios para mantenerla a salvo. Pero, ¿qué pasaría después? Por todo el tiempo que quieras, dijo finalmente, sorprendido por sus propias palabras. Los ojos de Sofía se abrieron un poco más. ¿Puedo elegir? Sí. Diego se dio cuenta de que se estaba comprometiendo con la situación más de lo que nunca había imaginado. Puedes elegir. Ella se quedó callada un momento, reflexionando, antes de decir, quiero quedarme contigo. Eres amable y tienes leche. Diego no pudo evitar sonreír. La lógica directa y simple de un niño. Amabilidad y leche, suficiente para ganarse su confianza. Entonces está decidido, dijo. Tú te quedas conmigo y yo me quedo contigo. Una vez que llegaron al apartamento, Diego se dio cuenta de que necesitaba hacer algunos ajustes. La casa, diseñada para un soltero sin hijos, carecía de cualquier cosa que un niño pudiera encontrar acogedora o divertida. Sofía la llamó mientras preparaba un sándwich para el almuerzo. ¿Qué te parece si vamos de compras más tarde? Podemos comprar algunas cosas para tu sitio en el sofá y quizás algunos juguetes. Su rostro se iluminó. ¿Juguetes de verdad? ¿Juguetes de verdad? ¿Qué te gustaría? Ella pensó un momento como si fuera una pregunta muy compleja. Una muñeca con pelo que se pueda peinar. Y... vaciló, insegura de si podía pedir más. Quizás algunos lápices de colores. Muchos, de todos los colores. Suena genial, asintió Diego, poniendo un plato delante de ella. Compraremos todo eso y más, lo que tú quieras. Mientras Sofía comía, Diego la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. En menos de 24 horas había pasado de ser una niña asustada que fregaba parabrisas bajo la lluvia a alguien que empezaba a expresar tímidamente deseos y preferencias. Era una transformación sutil, pero significativa. Y él también estaba cambiando. El Diego de hace 2 días nunca podría haberse imaginado comprando muñecas y lápices de colores, o luchando por la custodia de una niña que apenas conocía.
Nunca habría considerado convertir su inmaculado apartamento en un espacio apto para niños. Pero ahí estaba, ya planeando dónde poner un pequeño escritorio para que dibujara, qué tipo de cama comprar cuando el sofá ya no fuera suficiente, qué colegios de la zona podrían ser los mejores. «Ya está», anunció Sofía, mostrándole su plato vacío. «Genial», dijo Diego, volviendo al presente. «Preparémonos para irnos. También tenemos que pasar por un médico», como sugirió Isabel. Sofía frunció el ceño. «No me gustan los médicos. Le hicieron daño a mi mamá». Diego sintió que se le encogía el corazón. «Este es un tipo diferente de médico», dijo suavemente. «Solo quiere asegurarse de que estás bien. No te hará daño, te lo prometo». Ella no pareció del todo convencida, pero asintió de todos modos. «¿Y después de eso tendremos mi muñeca?» «Y después de eso tendremos tu muñeca», confirmó él. Diego se dio cuenta de que estaba sonriendo de nuevo, algo que había hecho más en las últimas 24 horas que en todo el último par de meses. Una sonrisa genuina, no la sonrisa profesional que usaba en las reuniones de negocios. Mientras ayudaba a Sofía a atarse sus zapatos nuevos, sintió una oleada de emoción, una mezcla de responsabilidad y afecto. Estaba empezando a preocuparse profundamente por esta pequeña persona que había entrado en su vida de forma tan inesperada. Y eso le asustaba más que cualquier batalla legal a la que se enfrentara. La lluvia había vuelto a Madrid esa mañana. Richie Benítez se tambaleó por el mugriento pasillo de su edificio hasta que llegó a la puerta de su apartamento. El día había sido improductivo, trabajos esporádicos aquí y allá, nada que pudiera llamarse trabajo de verdad. Buscó a tientas las llaves en los bolsillos de su gastada chaqueta, dejándolas caer 2 veces antes de abrir finalmente la puerta. El apartamento parecía aún más vacío y desordenado sin Sofía. No es que extrañara a la niña, solo era un problema, un recordatorio constante de Sara y de las promesas que nunca tuvo intención de cumplir. Pero la cría tenía sus usos, hacía las tareas básicas y, lo más importante, traía dinero extra de limpiar parabrisas o mendigar por las calles. Richie se desplomó en su sofá roto, abriendo una cerveza caliente. Habían pasado 3 días desde que ese desconocido trajeado se llevó a Sofía. Al principio, Richie se sintió aliviado, una boca menos que alimentar, pero ahora empezaba a echar de menos el dinero extra. Su mirada se posó en unas viejas revistas esparcidas por el suelo. Las hojeó ociosamente, más por aburrimiento que por interés, hasta que una foto le llamó la atención. Era una revista de negocios de hacía unos meses a la que Sara solía estar suscrita. En la portada, un hombre con un traje oscuro y una expresión severa miraba directamente a la cámara. El titular decía: «Los 40 abogados más influyentes menores de 40. Diego Herrera revoluciona las fusiones y adquisiciones». Richie se atragantó con la cerveza. El hombre del traje, el hombre que se llevó a Sofía, era él. Sin duda. Esa cara era inolvidable. Rígida, decidida, con unos ojos que parecían ver a través de la gente. Diego Herrera, un abogado, y uno rico al parecer. Una sonrisa torcida apareció en el rostro de Richie. Quizás la situación no era tan mala, después de todo. Quizás había una oportunidad aquí. Un abogado rico que, por alguna razón, decide llevarse a una niña que no es suya. Eso no sonaba muy legal. Podría haber dinero en ello para él. Richie cogió su teléfono e hizo una búsqueda rápida. Diego Herrera era realmente un pez gordo, socio de un importante bufete de abogados, especializado en derecho corporativo, un nombre respetado en la comunidad legal de la ciudad. Valía millones. La sonrisa de Richie se ensanchó. Se terminó la cerveza de un trago y cogió su abrigo. Había una comisaría de policía a unas pocas manzanas. Era hora de hacer una visita. La comisaría del Distrito 12 no era el lugar más acogedor del mundo, pero cumplía su propósito. Richie se acercó al mostrador de recepción, obligándose a parecer más sobrio de lo que estaba. «Necesito presentar una denuncia», le dijo al agente de servicio, una mujer de mediana edad, con expresión aburrida. «¿Qué tipo de denuncia, señor?» Richie se aclaró la garganta, ensayando mentalmente su historia.
Mi hijastra fue secuestrada por un hombre sin mi permiso. Quiero denunciar un secuestro. La palabra secuestro tuvo el efecto deseado. La agente se puso inmediatamente más alerta y llamó a un detective que estaba cerca. Richie fue conducido a una pequeña sala donde empezó a tejer su historia. Afirmó que era el tutor legal de Sofía desde la muerte de su madre. Dijo que hacía 3 días un hombre llamado Diego Herrera se presentó en su casa y, aprovechando un momento en que Richie supuestamente había salido a comprar comida, se llevó a la niña. ¿Tardó 3 días en denunciar la desaparición de su hijastra?, cuestionó el detective, un hombre alto de pelo canoso y mirada suspicaz. Richie estaba preparado para esa pregunta. Pensé que se había ido a visitar a una amiga del colegio. Solo cuando fui a recogerla y descubrí que no estaba allí, empecé a preocuparme. Pregunté a los vecinos y uno de ellos dijo que vio a mi niña salir con un hombre de traje. Solo hoy he conseguido averiguar quién era. El detective tomó notas, todavía con aspecto escéptico. ¿Y cómo descubrió la identidad de este hombre? Vi su foto en una revista. Lo reconocí al instante. Es Diego Herrera, un abogado famoso. ¿Y qué motivo tendría él para llevarse a su hijastra? Richie se encogió de hombros, intentando parecer a la vez confundido e indignado. No lo sé. Quizás es uno de esos pervertidos, ya sabe, de los que parecen respetables, pero tienen secretos oscuros. El detective enarcó una ceja, dudando claramente de una acusación tan grave contra un ciudadano respetado. Señor Benítez, esa es una acusación muy grave. ¿Tiene alguna prueba? Tengo testigos que lo vieron llevarse a mi niña, y tengo documentos que prueban que soy su tutor legal. Eso era mentira. Richie nunca había formalizado su relación con Sofía, pero esperaba que la policía no lo comprobara de inmediato. Después de más preguntas, el detective salió de la sala, dejando a Richie esperando. 15 minutos más tarde, regresó con otro agente. Señor Benítez, registraremos su denuncia e investigaremos. Si lo que dice es cierto, tomaremos las medidas necesarias para recuperar a su hijastra. Richie asintió, intentando parecer un tutor preocupado. Por dentro, calculaba cuánto podría sacarle a ese abogado rico para que se callara. El apartamento de Diego ahora parecía diferente. Pequeños signos de la presencia de Sofía estaban por todas partes. Dibujos coloridos pegados en la nevera, una muñeca posada en el sofá, lápices y papeles esparcidos por la mesa de centro. En solo 4 días, el espacio, antes impersonal, había cobrado vida. Sofía estaba en la alfombra del salón, dibujando intensamente con sus nuevos lápices de colores, uno de sus regalos favoritos desde que Diego la llevó de compras. Su pelo, ahora limpio y bien cuidado, le caía sobre los hombros mientras se inclinaba sobre su papel. Diego la observaba desde la cocina mientras preparaba la cena, algo que nunca solía hacer, prefiriendo la comida para llevar. Ahora, sin embargo, encontraba una extraña satisfacción en cocinar para Sofía, en verla probar nuevos sabores, en charlar sobre su día mientras comían juntos. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Isabel. «Diego, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Richie ha presentado una denuncia policial contra ti». Diego sintió que se le helaba la sangre. «¿Cuándo?» «Esta tarde. Te acusa de secuestro». «Maldita sea», masculló Diego, alejándose para que Sofía no le oyera. No parecía importarle en absoluto cuando nos fuimos. «Bueno, ahora está jugando al tutor preocupado. La policía ya está investigando. Me he enterado por un contacto en la comisaría. ¿Y ahora qué? Tendremos que acelerar las cosas. Ya tenemos el informe médico que documenta los moratones de Sofía, y la psicóloga tiene una evaluación preliminar. Voy a solicitar la orden de custodia de emergencia esta misma noche. Pero prepárate, Diego. Es probable que recibas una visita de la policía en las próximas horas». Tras colgar, Diego miró a Sofía, tan absorta en su dibujo, tan ajena a la tormenta legal que se cernía sobre ella. El miedo a perderla, a verla obligada a volver a ese ambiente tóxico, era casi paralizante. No tuvo mucho tiempo para prepararse. Menos de 1 hora después sonó el timbre. Diego respiró hondo, intentando mantener la calma. Por la mirilla vio a 2 agentes uniformados esperando.
Sofía la llamó suavemente. Unos policías están aquí para hablar conmigo. No te asustes, ¿vale? Es solo una conversación. La niña soltó inmediatamente el lápiz, con los ojos muy abiertos de miedo. ¿Me llevan de vuelta con Richie? No, prometió Diego, esforzándose por sonar más seguro de lo que se sentía. Solo quieren hacer algunas preguntas. Estaré aquí contigo. Abrió la puerta, manteniendo su expresión serena, a pesar de su corazón acelerado. ¿Señor Diego Herrera?, preguntó el agente de más edad. Sí, soy yo, detective Rodríguez y agente Thompson. Nos gustaría hablar con usted sobre una denuncia que hemos recibido. Diego asintió, invitándoles a pasar. Estoy al tanto de la situación. Por favor, pasen. Los agentes entraron, notando inmediatamente a Sofía, que se encogió contra el sofá, abrazando a su muñeca. ¿Es esa Sofía Benítez?, preguntó el detective, señalando discretamente hacia la niña. Sofía Jiménez, corrigió Diego. Benítez es el apellido del padrastro, no el suyo. El detective tomó una nota. Señor Herrera, tenemos una denuncia que establece que usted sustrajo a la menor, Sofía, de su tutor legal, Ricardo Benítez, sin autorización. Entiendo, respondió Diego con calma. Pero hay más en esta historia de lo que parece. Ricardo Benítez no es el tutor legal de Sofía. Simplemente era el novio de su madre, Sara. Sara falleció recientemente. No hay ningún documento oficial que le otorgue ningún derecho sobre Sofía. El detective pareció ligeramente sorprendido. El señor Benítez afirma que es el tutor legal. Mintió, dijo Diego simplemente. Puedo demostrarlo. Mi abogada, Isabel Mendoza, está preparando la documentación necesaria. Pero, lo que es más importante, el bienestar de Sofía está en juego. La encontré bajo la lluvia, sola, con 5 años. Cuando la llevé a casa, vi las condiciones en las que vivía. Tiene moratones por todo el cuerpo. No va al colegio. La obligaban a mendigar en la calle. Mientras hablaba, Diego notó que la mirada de la gente más joven se desviaba constantemente hacia Sofía, con la preocupación evidente en su rostro. Tenemos un informe médico que documenta signos de negligencia y posible abuso, continuó Diego, y un informe preliminar de una psicóloga infantil. Estoy actuando para proteger a esta niña, no para infringir la ley. El detective suspiró. Aún así, señor Herrera, el procedimiento adecuado habría sido llamar a los servicios de protección de menores, no tomarse la justicia por su mano. Lo sé, y ese fue mi error. Pero fue una decisión tomada en el momento, al ver a una niña en peligro. El timbre volvió a sonar. Diego abrió, aliviado al ver a Isabel. Detective Rodríguez saludó, sorprendiendo a Diego con la familiaridad. Pensé que podría encontrarle aquí. Soy Isabel Mendoza, la abogada del señor Herrera. Entró llevando una carpeta. Tengo aquí documentación que prueba que Ricardo Benítez no tiene ningún derecho legal sobre Sofía. Y también tengo los informes médicos y psicológicos que indican que estaba en riesgo. El detective revisó los documentos durante varios largos minutos. La tensión era palpable en el aire. Sofía permanecía acurrucada en el sofá, con los ojos saltando entre los adultos. Incluso con todo esto, dijo finalmente el detective, seguimos teniendo una situación irregular. No se puede simplemente llevarse a un niño, aunque sea con buenas intenciones. Somos conscientes, intervino Isabel. Por eso ya hemos solicitado la custodia temporal de emergencia. Solo necesitamos unos días hasta la audiencia. No obstante, insistió el detective, necesitaremos una declaración formal de usted, señor Herrera. Tendrá que venir a la comisaría con nosotros. Diego asintió, resignado. Se había esperado esta posibilidad. ¿Y qué hay de Sofía?, preguntó, preocupado. Una trabajadora social está de camino. Hablará con la niña y determinará el mejor curso de acción temporal. En ese momento, Sofía se levantó del sofá y corrió hacia Diego, aferrándose a su pierna. «No quiero ir», dijo, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. «Por favor, no dejes que me lleven de vuelta». Diego se arrodilló a la altura de sus ojos. «Nadie te va a llevar de vuelta con Richie, Sofía. Te lo prometí».
Estos agentes solo están haciendo su trabajo, asegurándose de que estés a salvo. «Pero estoy a salvo contigo», insistió ella, con la voz quebrándose en sollozos. El detective y el agente intercambiaron miradas, claramente conmovidos por la escena. «Esto es lo que podemos hacer», dijo el detective, suavizando su tono. «Por ahora, la niña puede quedarse aquí con la abogada mientras el señor Herrera viene con nosotros a declarar. La trabajadora social evaluará la situación cuando llegue». Diego asintió, agradecido por la pequeña concesión. Le explicó a Sofía que tenía que irse por unas horas, pero que Isabel se quedaría y que él volvería pronto. «¿Lo prometes?», preguntó Sofía entre sollozos. «Lo prometo», dijo Diego, dándole un breve abrazo antes de levantarse. Mientras Diego se preparaba para irse, Isabel organizaba los documentos para la trabajadora social que estaba a punto de llegar. El ambiente era tenso, pero controlado. El timbre sonó por tercera vez esa noche. Era la trabajadora social, una mujer de mediana edad con una expresión severa, pero amable. «Señorita Patel», se presentó. «Estoy aquí para evaluar la situación de la menor, Sofía Jiménez». Después de una breve conversación con Isabel, la trabajadora social pidió hablar con Sofía a solas. Diego vaciló, pero Isabel le indicó que lo mejor era cooperar. Antes de irse con el agente, se despidió por última vez de Sofía, dedicándole una sonrisa tranquilizadora. «Todo irá bien», susurró. En la comisaría, Diego respondió a las preguntas con paciencia y honestidad. Describió en detalle cómo encontró a Sofía, su visita al apartamento de Richie y la impulsiva decisión de llevársela. «Sé que no seguí los procedimientos adecuados», admitió, pero en ese momento solo podía pensar en su seguridad. La entrevista duró casi 2 horas. Al final, Diego se sentía emocionalmente agotado, pero decidido. Al salir de la sala de interrogatorios, encontró a Isabel en el pasillo. «¿Cómo ha ido?», preguntó ella. «Tan bien como podía ir, creo». «¿Y Sofía?». «La trabajadora social acaba de terminar de entrevistarla». «Diego, no te vas a creer lo que ha pasado». Antes de que Isabel pudiera explicarse, la señorita Patel se acercó a ellos, acompañada de Sofía, que corrió inmediatamente hacia Diego, rodeando sus piernas con los brazos. «Señor Herrera», empezó la trabajadora social, «he tenido una larga charla con Sofía. Es una niña muy brillante y articulada para su edad». Diego asintió, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Sofía. Normalmente, en situaciones como esta, la niña sería puesta en acogida temporalmente mientras se resuelve el asunto de la custodia, continuó la señorita Patel. «Sin embargo, dadas las circunstancias y el claro vínculo entre ustedes dos, voy a recomendar que Sofía permanezca bajo su cuidado hasta la audiencia». Diego apenas podía creer lo que oía. «Gracias», dijo, sincero. «¿Qué le hizo decidir eso?». La trabajadora social sonrió amablemente a Sofía. «Algo que dijo durante nuestra conversación. Cuando le pregunté qué pasó el día que usted se la llevó, me respondió con toda sinceridad. Yo le pedí que me llevara. Luego me explicó cómo usted la trata bien, cómo por fin tiene comidas de verdad, cómo ya no tiene miedo. En todos mis años de servicio, rara vez he visto a un niño defender a un adulto de forma tan convincente». Diego miró a Sofía, a la vez sorprendido y profundamente conmovido. Ella le sonrió, una sonrisa de confianza que contrastaba fuertemente con la niña asustada que había encontrado bajo la lluvia hacía solo 4 días. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó. «Ahora nos preparamos para la audiencia», respondió Isabel. «Con el informe favorable de la señorita Patel, nuestras posibilidades acaban de mejorar significativamente». Cuando salieron de la comisaría, la noche había caído por completo. Sofía, agotada por el día cargado de emociones, se quedó dormida en el coche casi de inmediato. «¿De verdad dijo eso?», le preguntó Diego a Isabel mientras conducía. «Le pedí que me llevara». Isabel sonrió. «Eso y mucho más». Habló durante casi 1 hora, contándoles todo sobre Richie, cómo la rescataste, lo segura que se siente ahora. Diego miró por el retrovisor a Sofía dormida en el asiento trasero. Un sentimiento de protección y afecto inundó su pecho. La batalla estaba lejos de terminar. Richie no se rendiría fácilmente, especialmente ahora que sabía quién era Diego.
Habría más interrogatorios, audiencias, incertidumbres. Pero en ese momento, conduciendo por la ciudad silenciosa con Sofía a salvo en el asiento trasero, Diego sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Y, por primera vez, se permitió imaginar un futuro en el que él y Sofía serían una familia de verdad. La oficina de Isabel parecía un centro de mando. Documentos apilados, post-its de varios colores marcando páginas importantes y 3 ordenadores mostrando diferentes bases de datos. Diego e Isabel habían estado trabajando durante 3 días seguidos, reuniendo cada trozo de información que pudiera ayudar a su caso. «Mira esto», dijo Isabel, deslizando una carpeta hacia Diego. «He conseguido los registros médicos de la madre. Sara Jiménez murió hace 6 meses de un cáncer de páncreas avanzado». Diego abrió la carpeta, escaneando las fechas de hospitalización, los tratamientos intentados, las notas de los médicos sobre su declive gradual. La última página contenía algo que le revolvió el estómago: una declaración firmada por Sara, fechada 2 semanas antes de su muerte, expresando su deseo de que Sofía se quedara al cuidado de Ricardo Benítez. «Esto complica las cosas», masculló. Isabel se inclinó para leer el documento. «Sí y no. Es una simple declaración, no un documento de tutela legalmente reconocido. Y se hizo en circunstancias extremas. Estaba en el hospital, probablemente bajo el efecto de analgésicos, sin asesoramiento legal. Pero aún así expresa su voluntad. La voluntad de una madre moribunda que creía que Richie cuidaría bien de su hija», aclaró Isabel. «Legalmente, lo que importa ahora es que él no cumplió con esa responsabilidad». Diego asintió, hojeando las páginas en busca de más registros. «No hay padre en la foto, ninguna mención en ninguno de los registros. El certificado de nacimiento de Sofía dice padre desconocido». Eso, al menos, simplificaba un aspecto. No había otro adulto con derechos parentales que pudiera impugnar su petición de custodia. «¿Y qué hay de Richie?», preguntó Diego. «¿Qué tenemos sobre él?». Isabel cogió otra carpeta más gruesa. «Esto es lo que ha encontrado mi investigador. Ricardo Benítez, 46 años. Historial de empleo inestable, principalmente en la construcción. 3 arrestos por alteración del orden público en estado de ebriedad en los últimos 2 años. Un cargo de agresión que fue retirado. La víctima se negó a presentar cargos, probablemente por miedo. Nada que involucre específicamente a niños. No, pero eso no debilita nuestra posición. Su patrón de comportamiento inestable, alcoholismo, incapacidad para mantener un trabajo. Todo ello construye nuestro argumento de que no es apto para criar a un niño». Diego hojeó los documentos, fotos de fichas policiales, registros de empleo que rara vez duraban más de unos meses. El retrato de un hombre a la deriva, arrastrando a todos a su alrededor a su caos. ¿Y los informes médicos de Sofía? Isabel le empujó una tercera carpeta. El doctor Martínez fue minucioso. Documentó cada moratón, notó signos de desnutrición leve y descubrió que las vacunas de Sofía no estaban actualizadas en el último año. «Todo eso desde que murió su madre», dijo Diego, sintiendo que esa familiar ira volvía a surgir. «Exactamente. Tenemos una clara imagen del antes y el después. Cuando Sara vivía, Sofía asistía al colegio, tenía revisiones médicas regulares, estaba bien alimentada. En 6 meses, bajo el cuidado exclusivo de Richie, todo eso se deterioró rápidamente». Diego cerró la carpeta, incapaz de seguir mirando las fotos clínicas de las lesiones de Sofía. ¿Y el informe psicológico? Es nuestra pieza más fuerte. Isabel sacó un informe pulcramente encuadernado de su cajón. La doctora Patel fue muy directa. Sofía muestra signos de estrés postraumático relacionados con la pérdida de su madre, agravados por la negligencia posterior. Menciona repetidamente tener miedo de Richie, especialmente cuando bebe. A menudo la dejaban sola durante largos periodos de tiempo, incluso durante la noche, y con frecuencia se iba a la cama con hambre. Diego sintió el peso de esas palabras. Imaginar a Sofía sola en esa situación, sin nadie que la protegiera, le dolía en el corazón.
La doctora Patel también señaló, continuó Isabel, una notable mejora en el comportamiento y el estado emocional de Sofía desde que está contigo. Es más comunicativa, sonríe más, muestra menos signos de ansiedad. Eso apoya firmemente nuestro caso. ¿Cuál es nuestro calendario? La audiencia preliminar es en 3 días. Si todo va bien, conseguiremos la custodia temporal durante 6 meses, tiempo suficiente para construir el caso para la custodia permanente. Diego asintió, pasándose una mano por el pelo en un gesto de agotamiento. Había dormido poco estos últimos días, equilibrando el trabajo con Isabel y el cuidado de Sofía. Curiosamente, no echaba de menos su antigua rutina ordenada y solitaria. Diego, dijo Isabel, cerrando las carpetas, va a salir bien. Tenemos un caso sólido. Richie no tiene recursos para un buen abogado, e incluso si los tuviera, los hechos están en su contra. Espero que tengas razón. La tengo, sonrió ella con confianza. Ahora vete a casa. Sofía probablemente te esté esperando. Miró su reloj. Casi las 7 de la tarde. La niñera que Isabel le había recomendado había estado con Sofía desde la mañana, otro ajuste en su vida que no habría imaginado hacer hace apenas unas semanas. Gracias, Isabel, por todo. No me des las gracias todavía. Dámelas cuando ganemos. Al volver a casa, Diego encontró a Sofía y a la señora Chen, la niñera, pintando en la mesa de la cocina. La escena era tan doméstica, tan diferente del orden solitario al que solía llegar a casa, que por un momento se quedó en el umbral, observando en silencio. Señor Herrera, le saludó la señora Chen cuando lo notó. Bienvenido de nuevo. Hemos tenido un día productivo. Sofía levantó la cabeza, una enorme sonrisa iluminando su rostro cuando lo vio. Diego, mira lo que he hecho. Sostenía un cuadro colorido. 3 personas cogidas de la mano bajo un cielo azul. Diego se reconoció al instante a la derecha, con un traje típico. Sofía en el medio, con un vestido rosa. Y a la izquierda, una figura femenina con un halo dorado sobre la cabeza. «Es mi mamá», explicó Sofía, señalando la figura con halo. «Nos está mirando desde el cielo». Diego sintió una opresión en el pecho. «Es un cuadro precioso, Sofía». La señora Chen sonrió, empezando a limpiar las pinturas. «Tiene un talento natural para el arte. Debería considerar clases». «Es una buena idea», asintió Diego, colocando el dibujo en la nevera junto a varios otros que Sofía había hecho en los últimos días. «¿Cómo fue el resto de tu día?» «Genial. Desayunamos, fuimos al parque, practicamos la lectura, almorzamos, hicimos matemáticas sencillas y luego arte. Es una alumna maravillosa». Diego le pagó a la señora Chen y la acompañó a la puerta. Cuando volvió, Sofía estaba sacando platos de un armario bajo. «¿Qué haces?» «Preparando la cena», respondió seriamente. «La señora Chen dijo que traerías comida». Diego sonrió. «Lo hice. Pedí comida china. Debería estar aquí en cualquier momento. Me encanta el chow mein». «Lo sé. Por eso lo pedí». Mientras esperaban la comida, Diego ayudó a Sofía a terminar de poner la mesa. Era un simple ritual que habían desarrollado en los últimos días: colocar platos, cubiertos, servilletas. Sofía insistía en ayudar, orgullosa de contribuir a la rutina doméstica. Cuando llegó la comida, se sentaron a comer y Sofía le contó emocionada su día en el parque. Los patos que vio, las letras que estaba aprendiendo. Diego escuchaba, hacía preguntas y se reía de sus comentarios, únicos y perceptivos como solo un niño puede ser. En algún momento, mientras observaba a Sofía luchar por coger un trozo de pollo con los palillos, una batalla perdida que finalmente terminó con ella usando un tenedor, Diego se dio cuenta de algo asombroso. Era feliz, genuinamente feliz, de una manera que no lo había sido en años, quizás décadas. Después de la cena y su sesión de lectura nocturna, algo que se había convertido en parte de su rutina, Diego acostó a Sofía. En los primeros días todavía dormía en el sofá, pero pronto se hizo evidente que necesitaba su propio espacio. Diego convirtió rápidamente la habitación de invitados, antes un despacho improvisado, en el dormitorio de Sofía. Las paredes seguían siendo de color beige, pero le había prometido que las pintarían juntos del color que ella eligiera.
Diego le llamó Sofía cuando estaba a punto de salir de la habitación después de un beso de buenas noches. Sí. ¿Tengo que volver alguna vez con Richie? La pregunta le pilló desprevenido, aunque sabía que siempre estaba en su mente. No, Sofía, estamos haciendo todo lo posible para que nunca tengas que hacerlo. ¿Lo prometes? Diego se sentó en el borde de su cama. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? ¿Qué te prometí? Que no me devolverías. Exactamente. Y yo siempre cumplo mis promesas. Ella sonrió, aparentemente tranquila, y cerró los ojos. Diego se quedó unos minutos más, observándola dormirse, asombrado de cómo los niños pueden confiar tan abiertamente, incluso después de tantas decepciones. De vuelta en el salón, se sirvió una copa de vino y se sentó en el sofá. Los documentos del caso estaban esparcidos sobre la mesa de centro. Debería revisarlo todo de nuevo para prepararse para la audiencia, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Por primera vez en muchos años, pensó en su propia infancia. Padres distantes, siempre ocupados con sus carreras, la constante sensación de ser un inconveniente, un proyecto secundario. Nunca hubo negligencia física, siempre tuvo lo mejor que el dinero podía comprar. Pero el vacío emocional, eso lo conocía bien. Quizás por eso nunca formó una familia, por eso evitaba las relaciones profundas. Se había convencido de que estaba mejor solo, que la soledad era una elección consciente, no un miedo arraigado. Ahora, de repente, estaba Sofía. Una niña que irrumpió en su vida ordenada y solitaria, poniéndola patas arriba. Y en lugar de resentir el desorden, lo abrazó. Los dibujos en la nevera, los libros infantiles en la mesa de centro, el pequeño cepillo de dientes morado junto al suyo en el baño. Todas estas señales de otra presencia humana en su espacio ahora le traían consuelo en lugar de ansiedad. ¿Era esto lo que significaba la familia? No el solemne deber que sus padres parecían sentir, sino esta simple alegría en la compañía de otra persona, esta constante preocupación por el bienestar de otro, este deseo de proteger, de nutrir, de simplemente estar ahí. Diego cogió el dibujo que Sofía había hecho, ahora en sus manos, después de haberlo quitado de la nevera. 3 figuras cogidas de la mano. Una familia improvisada, nacida del azar y el coraje, nacida de la lluvia y la desesperación, de 2 almas que reconocieron que se necesitaban mutuamente. Mañana habría más documentos que revisar, más estrategias que discutir con Isabel, más preparación para la audiencia. La batalla legal no había hecho más que empezar. Richie podría idear nuevas tácticas, nuevos argumentos. El sistema podría poner obstáculos inesperados en su camino. Pero esa noche, sentado solo en el silencioso salón, oyendo la suave respiración de Sofía desde el dormitorio, Diego sintió una certeza que trascendía todas las cuestiones legales. Ya eran una familia. Los papeles, los documentos, las decisiones judiciales, eso solo formalizaría lo que ya estaba en sus corazones. Por primera vez, la palabra familia ya no le asustaba. Al contrario, se sentía como la respuesta a una pregunta que no sabía que se estaba haciendo toda su vida. El Centro de Asistencia Familiar era un edificio moderno con paredes de colores pastel y muebles diseñados para ser tranquilizadores. Diego sostenía la mano de Sofía mientras esperaban en el vestíbulo. Hoy era la evaluación familiar oficial, un paso crucial en el proceso de custodia. Isabel le había explicado que era un procedimiento estándar. Sofía sería entrevistada por un psicólogo especializado y Diego se sometería a una evaluación con trabajadores sociales para determinar su idoneidad como tutor. ¿Estás nerviosa?, le preguntó, notando que Sofía balanceaba ansiosamente las piernas desde una silla demasiado grande para ella. Ella asintió. Un poco. ¿Qué me van a preguntar? Solo sobre cómo te sientes, cómo ha sido vivir conmigo. No hay nada que temer, solo di la verdad. Sofía apretó un poco más su mano. ¿Y si no me creen? Lo harán. Los mayores suelen saber cuándo los niños dicen la verdad. Se abrió una puerta y apareció una mujer de mediana edad con una tableta. Sofía Jiménez, soy la doctora Foster. ¿Vienes conmigo? Sofía miró a Diego buscando tranquilidad.
Él sonrió animándola. Será rápido, prometió. Estaré aquí mismo cuando termines. A regañadientes, Sofía soltó su mano y siguió a la psicóloga a otra habitación. Diego miró su reloj. Isabel debería llegar en cualquier momento con más documentos que necesitaban para la evaluación. 15 minutos más tarde, Isabel entró en la sala de espera, con las mejillas sonrojadas como si hubiera estado corriendo. Perdón por el retraso, dijo, sentándose junto a Diego. Pero tengo noticias importantes. ¿Buenas o malas? Ambas. Primero las buenas. Encontré el certificado de defunción de Sara Jiménez y, lo que es más importante, sus registros de nacimiento completos para Sofía. Ricardo Benítez no aparece en ningún documento oficial como tutor de la niña. No hay registro de matrimonio con Sara, ni formularios de paternidad, ni testamento que lo nombre tutor. Diego sintió que se le quitaba un peso de encima. Eso debilita completamente su posición. Exactamente. Ahora, las noticias menos buenas. Richie está aquí. ¿Qué? ¿Cómo se enteró de esta evaluación? Las audiencias del Tribunal de Familia son públicas, Diego, y los procedimientos de custodia quedan registrados. Cualquiera, especialmente alguien involucrado en el caso, puede obtener esa información. La puerta de la recepción se abrió como por arte de magia y entró Ricardo Benítez. Al principio irreconocible, se había cortado el pelo, se había afeitado y llevaba una camisa limpia, muy lejos de la apariencia desaliñada que tenía cuando Diego lo conoció. Esto no es bueno, masculló Isabel. Está intentando parecer respetable. Diego sintió que la ira surgía al ver al hombre que había maltratado a Sofía, intentando ahora hacerse pasar por un ciudadano responsable. Richie los notó y sonrió, una sonrisa calculada que no llegó a sus ojos. Señor Herrera saludó con falsa cordialidad. Señorita Mendoza. ¿Qué haces aquí, Richie?, preguntó Diego, intentando mantener la voz baja y controlada. Lo mismo que tú, supongo. Estoy aquí por mi niña. No es tu niña, replicó Diego, apretando los puños. A los ojos de la ley, quizás no oficialmente, concedió Richie con un encogimiento de hombros, pero estuve con Sara durante años. Sofía me conoce como su padrastro. Tengo derechos morales, si no legales. Isabel intervino antes de que Diego pudiera responder. Señor Benítez, le sugiero que evitemos la confrontación. Esto no ayudará al caso de nadie. Richie asintió, excesivamente educado. Solo quiero lo mejor para Sofía. Antes de que la conversación pudiera continuar, una trabajadora social llamó a Diego para su evaluación. Isabel le lanzó una mirada que indicaba que ella se encargaría de Richie mientras él no estaba. La evaluación duró casi una hora. Preguntas sobre su rutina, su trabajo, cómo planeaba equilibrar su carrera con el cuidado de un niño. Diego respondió con honestidad, describiendo los cambios que ya había hecho. La niñera de confianza, los ajustes en su horario, la priorización de las necesidades de Sofía. Cuando regresó a la sala de espera, encontró a Isabel sola, revisando papeles con una expresión concentrada. ¿Y Richie?, preguntó, mirando a su alrededor. Lo llamaron para una evaluación también, dijo sin levantar la vista. Aunque no tiene derechos legales formales, el tribunal quiere una imagen completa de todos los involucrados. ¿Y Sofía? Sigue con la psicóloga. Esas evaluaciones pueden ser largas. Diego se sentó, preparándose para más espera. Después de unos minutos, Isabel cerró su carpeta. Diego, hay algo que debes saber. Richie se me acercó mientras te evaluaban. ¿Qué quería? Ofreció un trato. Isabel se ajustó las gafas, claramente incómoda. Dijo que retiraría cualquier reclamación sobre Sofía. ¿Por dinero? El estómago de Diego se revolvió. ¿Está intentando vender su custodia? Esencialmente, sí. Sugirió una compensación económica para ayudarle a empezar de nuevo. Es asqueroso, gruñó Diego, con el desprecio evidente en su voz. ¿Cuánto pidió? 100.000 euros. Diego soltó una risa sin humor. Al menos ahora sabemos con certeza que nunca le importó Sofía. Solo quiere sacar provecho. Eso se puede usar en su contra, observó Isabel. Si vuelve a hacer esa oferta delante de testigos oficiales, será casi una confesión de que no tiene ningún interés real en su bienestar.
Las puertas del pasillo se abrieron y Sofía salió con la doctora Foster. Al ver a Diego, su rostro se iluminó y corrió hacia él. —¿Cómo ha ido? —le preguntó, arrodillándose a su altura. —Bien. Dibujé nuestra casa —sonrió Sofía, y luego vaciló, como si recordara algo importante. —¿Puedo contarte un secreto? —Claro. Se inclinó más cerca, susurrándole al oído. Le dije que quiero quedarme contigo para siempre. Diego sintió un nudo en la garganta. —Es un gran secreto —consiguió decir. La doctora Foster se acercó, sonriendo amablemente. —Sofía lo ha hecho muy bien. Pueden esperar aquí. Los llamaremos a todos de nuevo para una discusión conjunta pronto. Apenas había terminado de hablar cuando la puerta de la recepción se abrió de nuevo. Richie volvía de su evaluación, caminando con la confianza de alguien que cree que ha causado una buena impresión. Sofía lo vio. Todo su cuerpo se congeló, sus ojos se abrieron de par en par con terror. Luego vino un grito, agudo, visceral, cargado de puro miedo. —¡Me va a llevar! ¡No dejes que me lleve! Se aferró a Diego con tal fuerza que sus pequeñas uñas se clavaron en su piel a través de la camisa. Su cuerpo temblaba violentamente, las lágrimas corrían por su rostro. —No quiero volver. Por favor, por favor. Su reacción fue tan intensa, tan genuinamente aterrorizada, que todos en la sala se detuvieron. La recepcionista se levantó, alarmada. La doctora Foster se apresuró a acercarse y otra trabajadora social apareció en el pasillo, atraída por el ruido. Diego envolvió a Sofía con sus brazos, protector, susurrándole palabras de consuelo. —Shh, está bien, no vas a volver. Te lo prometí, ¿recuerdas? Pero Sofía estaba más allá de la consolación racional, atrapada en un pánico primario provocado por la mera presencia de Richie. Siguió gritando, aferrándose a Diego como si su vida dependiera de ello. La doctora Foster actuó rápidamente, indicando a Diego que llevara a Sofía a una sala privada al final del pasillo, lejos de la vista de Richie. Isabel la siguió, mientras otra trabajadora social bloqueaba a Richie, que parecía genuinamente sorprendido por la intensidad de la reacción de Sofía. En la sala privada tardaron casi 20 minutos en calmar a Sofía, lo suficiente como para que dejara de llorar. Aún así, se negó a soltar la mano de Diego. La doctora Foster observaba atentamente, tomando notas ocasionalmente en su tableta. Sofía dijo finalmente, con voz calmada y profesional: —¿Puedes decirme por qué te asustaste tanto cuando viste a Richie? Sofía miró a Diego, que asintió animándola. —Está bien, puedes decírselo. —Es malo —dijo Sofía en voz baja—. Cuando bebe se pone muy enfadado. Rompe cosas. Una vez vaciló, como si recordara algo especialmente doloroso. Una vez me empujó tan fuerte que me caí y me hice daño aquí. Señaló una pequeña cicatriz casi invisible en su frente. La doctora Foster intercambió una mirada significativa con la trabajadora social que se les había unido. Esta reacción espontánea, este miedo visceral, era más revelador de lo que horas de declaraciones ensayadas podrían ser jamás. —Gracias por contárnoslo —Sofía dijo la doctora—. Has sido muy valiente. Isabel, que había salido brevemente para hacer unas llamadas, regresó con noticias importantes. —Acabo de recibir una llamada muy interesante —anunció, apenas conteniendo su emoción. Una mujer llamada Marta Geller se ha puesto en contacto con mi oficina. Fue vecina de Sofía y Sara durante años, hasta que se mudó recientemente. Dijo que siempre estuvo preocupada por la niña después de la muerte de su madre, y cuando se enteró del caso por alguien que trabaja en el juzgado, decidió presentarse. —¿Qué dijo? —preguntó Diego. —Que a menudo oía a Richie gritarle a Sofía. Que más de una vez encontró a la niña encerrada en el pasillo cuando Richie no la dejaba entrar. Que cuidó de Sofía durante días enteros cuando Richie desaparecía en borracheras. Y la mejor parte, tiene registros. Fotos que tomó discretamente, fechas anotadas, incluso grabaciones de audio de los gritos a través de la pared. Era como si el universo se hubiera alineado a su favor. La doctora Foster y la trabajadora social intercambiaron miradas de nuevo, y Diego pudo sentir cómo la balanza de la justicia se inclinaba decisivamente de su lado.
La reunión final del día tuvo lugar en una sala de conferencias. A un lado de la mesa se sentaron Diego, Isabel y la doctora Foster. Al otro lado, Richie y un abogado de oficio que le habían asignado, claramente abrumado y sin preparación. En el centro se sentó la jueza del Tribunal de Familia, la honorable jueza Martínez, revisando los informes actualizados apresuradamente de los eventos del día. Bueno, dijo finalmente, dejando los papeles a un lado, creo que tenemos una imagen bastante clara de la situación. Señor Benítez, usted no tiene derechos legales sobre Sofía Jiménez. No hay documentos que lo establezcan como su tutor, ni ninguna relación biológica o adoptiva. Richie intentó protestar, pero su abogado lo silenció con una mirada. Además, continuó la jueza, hay pruebas sustanciales de negligencia y posible abuso. El terror de la niña al verle hoy es especialmente preocupante, al igual que las declaraciones de la señora Geller, que han sido verificadas preliminarmente. Se volvió hacia Diego. Señor Herrera, aunque sus acciones iniciales fueron técnicamente ilegales, al sustraer a un niño sin la debida autorización, las circunstancias excepcionales y su conducta posterior indican intenciones genuinamente protectoras. Los informes de los profesionales muestran que Sofía está prosperando bajo su cuidado. La jueza se ajustó las gafas, adoptando un tono más formal. Basándome en todos los informes y pruebas presentados, concedo la custodia temporal de Sofía Jiménez al señor Diego Herrera, con efecto inmediato, por un periodo de 6 meses. Durante este tiempo, señor Herrera, deberá cumplir con todas las visitas de seguimiento de los servicios sociales y completar un curso de padres de acogida. Miró directamente a Richie. Señor Benítez, se le prohíbe cualquier intento de contacto con la menor Jiménez. Cualquier violación resultará en graves consecuencias legales. Además, le recomiendo encarecidamente que busque ayuda para su problema con el alcohol. Richie se levantó bruscamente, con el rostro rojo de ira. Esto es ridículo. Ella era mi responsabilidad. Siéntese, señor Benítez, ordenó la jueza, con voz firme. Su conducta no hace más que confirmar las preocupaciones planteadas en estos informes. Continúe y haré que lo escolten fuera. A regañadientes, Richie se sentó de nuevo, murmurando maldiciones por lo bajo. Se programará una audiencia para evaluar la custodia permanente para dentro de 6 meses, concluyó la jueza. Se levanta la sesión. Al salir del centro, mientras esperaban el coche en el aparcamiento, Diego se arrodilló junto a Sofía, que parecía agotada tras el día emocionalmente agotador. Has oído a la jueza, ¿verdad? Te quedas conmigo. Nadie te va a llevar de vuelta. Sofía asintió, todavía temblando ligeramente por la confrontación. Luego, sorprendentemente, se echó a los brazos de Diego, abrazándolo con fuerza. Gracias por luchar por mí, susurró en su oído. Nadie lo había hecho nunca antes. Algo se rompió dentro de Diego. Quizás la última barrera, el muro que había construido alrededor de sus emociones. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, lágrimas que no había derramado desde la infancia. No intentó contenerlas, dejándolas caer libremente mientras abrazaba a la pequeña persona que, en tan poco tiempo, se había convertido en el centro de su mundo. Siempre lucharé por ti, Sofía prometió, con la voz temblorosa. Siempre. Isabel observaba desde unos pasos de distancia, secándose discretamente sus propias lágrimas. Cuando finalmente se acercó, su sonrisa era cálida y genuina. Felicidades a los dos, dijo. La batalla no ha terminado por completo, pero hemos dado un paso de gigante hoy. Diego se puso de pie, todavía sosteniendo la mano de Sofía. Se quedó momentáneamente sin palabras, abrumado por la emoción. Finalmente encontró las palabras. Gracias, Isa. No solo estoy salvando su vida, ella está salvando la mía. El sol se ponía en el cielo de Madrid, pintando el horizonte con tonos de naranja y rosa. Una nueva etapa comenzaba para Sofía, para Diego, para esta improbable familia formada por el azar y sellada por la elección. Habría más desafíos por delante, sin duda, pero en ese momento, caminando hacia el coche, cogidos de la mano, nada importaba más que estar juntos, y por ahora eso era más que suficiente. El juzgado de familia estaba especialmente concurrido.
Diego se ajustó la corbata nerviosamente mientras Sofía, sentada a su lado, balanceaba las piernas que no le llegaban al suelo. Su vestido azul marino había sido elegido especialmente para la ocasión, y una tiara de estrella plateada adornaba su pelo cuidadosamente peinado. Habían pasado 6 meses desde que se le concedió la custodia provisional, meses de visitas de trabajadores sociales, cursos de padres de acogida que Diego asistió diligentemente, informes y evaluaciones. Pero también habían sido meses de cuentos antes de dormir, dibujos en la nevera y pequeños triunfos diarios que transformaron por completo sus vidas. ¿Nervioso?, preguntó Isabel, sentándose a su lado. No debería estarlo, respondió Diego. Todos los informes son positivos. Sofía está muy bien en el colegio, pero aún así... Es normal, le aseguró Isabel. Esta es probablemente la decisión más importante que has esperado nunca. Sofía le miró con una confianza sorprendente para sus recién cumplidos 6 años. Todo va a salir bien, Diego. La jueza va a decir que sí. Se lo pedí a las estrellas anoche. El ujier anunció la entrada de la jueza Martínez y todos se pusieron de pie. Tras las formalidades, la jueza comenzó a revisar el caso. Estamos aquí para la audiencia final sobre la custodia permanente de Sofía Jiménez, declaró. Durante los últimos 6 meses hemos supervisado de cerca el acuerdo temporal concedido al señor Diego Herrera. Hojeó los documentos antes de continuar. Tengo todos los informes aquí, y debo decir que es raro ver evaluaciones tan consistentemente positivas. Diego mantuvo su atención en la jueza mientras citaba los hallazgos. Las notas de la trabajadora social, y cito: la transformación en el bienestar de Sofía es notable. Muestra confianza y un vínculo saludable con su tutor. El señor Herrera ha reorganizado completamente su vida para priorizar las necesidades de la niña. La jueza levantó la vista por encima de sus gafas. Una cosa destaca en todos estos informes: la palabra familia. No una familia en el sentido tradicional, quizás, pero una unidad formada por elección, compromiso y, lo más importante, amor genuino. Hizo una pausa, mirando directamente a Sofía. Sofía, ¿quieres que el señor Herrera sea tu tutor permanente? Sofía se levantó de inmediato. Quiero que sea mi papá, dijo claramente. No solo mi tutor. Un murmullo se extendió por la sala. La jueza sonrió y se volvió hacia Diego. Señor Herrera, ¿es usted consciente de las responsabilidades permanentes que conlleva esta custodia? Diego se puso en pie. Soy plenamente consciente, señoría, y no hay nada que desee más. La jueza asintió, satisfecha. Este tribunal concede por la presente la custodia permanente de Sofía Jiménez al señor Diego Herrera, con todos los derechos y responsabilidades legales que ello conlleva. Golpeó el mazo, su eco reverberando en la sala del tribunal. Debo añadir que al señor Ricardo Benítez se le prohíbe permanentemente cualquier contacto con la menor. Sofía miró a Diego con los ojos brillantes. ¿Ha terminado? ¿Eres mi tutor permanente ahora? Sí, respondió él, con la voz entrecortada. Nadie puede separarnos ahora. Sin previo aviso, Sofía saltó de su silla y se echó a los brazos de Diego. «¡Hemos ganado!», exclamó, provocando sonrisas a todos los presentes. «Sí, hemos ganado», asintió Diego, abrazándola con fuerza, sin importarle las lágrimas que se le escapaban de los ojos. El viaje a casa fue inicialmente tranquilo, ambos absorbiendo este profundo cambio en sus vidas. Diego, dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio. «¿Sí? ¿Cómo debo llamarte ahora?». La pregunta le pilló desprevenido. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, ya no eres solo Diego. Eres mi tutor permanente», pronunció cada sílaba con cuidado. «Puedes llamarme como te sientas más cómoda», respondió él. «Diego sigue estando bien. ¿O podría llamarte papá algún día?», terminó ella, mirando por la ventana como si fuera una pregunta casual. Diego sintió un nudo en la garganta. «Ese sería el mayor honor de mi vida, Sofía». Ella sonrió. «Vale, lo pensaré». Cuando llegaron a casa, encontraron una sorpresa. En la puerta había un cartel colorido hecho por la señora Chen. «Felicidades, Diego y Sofía».
Dentro había un pastel con las mismas palabras escritas con un glaseado brillante, un pequeño gesto que hizo que Sofía saltara de alegría. ¿Podemos comerlo ahora?, preguntó, corriendo hacia la cocina. Diego se rió. Es un día especial, así que creo que podemos tomar el postre primero. Esa noche, Sofía se durmió rápidamente, agotada por el intenso día. Diego se quedó en su habitación, solo observándola dormir, abrumado por la idea de que ahora, oficialmente, era su familia. A la mañana siguiente, Diego se despertó con el sonido de sartenes chocando en la cocina. Alarmado, salió corriendo de la cama para ver qué pasaba. Encontró a Sofía de pie en un taburete, removiendo un gran bol. Harina por todas partes. «Sofía, ¿qué estás haciendo?». Ella se volvió, radiante, con la cara manchada de harina. «Estoy haciendo tortitas para celebrarlo, pero creo que he puesto demasiada harina». Diego inspeccionó la cocina, ahora un campo de batalla blanco, y en lugar de molestia, sintió solo diversión. «Creo que necesitamos más leche para equilibrarlo», dijo cogiendo un delantal. Juntos arreglaron la masa y empezaron a cocinar. Algunas tortitas cayeron al suelo, otras salieron deformes, pero unas pocas salieron casi perfectas. «Mira, esta parece un corazón», exclamó Sofía, señalando una tortita ligeramente deformada. «Tienes razón», asintió Diego. «Es la mejor». Mientras comían, generosamente bañadas en sirope de arce, Sofía miró a Diego seriamente. «Ahora que soy tuya para siempre, ¿puedo aprender a leer bien, como los niños grandes de mi clase?». «Por supuesto que puedes», respondió Diego. «Ya estás progresando en el colegio, ¿verdad?». Ella arrugó la nariz. «Sí, pero quiero leer libros de verdad, libros grandes, sin dibujos». Diego sonrió. «Trabajaremos en ello juntos, un poquito cada día». Después del desayuno, mientras limpiaban el desastre, Diego tuvo una idea. «¿Qué tal si hacemos un cuadro de tareas, con tiempo para leer, para dibujar?». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿Puedo decorarlo?». «Claro, es tu cuadro». Una hora más tarde, habían improvisado un tablero de corcho, con Sofía decorando cada sección con estrellas y corazones, mientras Diego ayudaba a programar una rutina. «Creo que necesitamos más libros», dijo cuando terminaron. «¿Qué tal un viaje a la librería esta tarde?». Ella asintió con entusiasmo. Después del almuerzo, se dirigieron a la librería, con Sofía sujetando firmemente su mano durante todo el camino. En la sección infantil, Diego la observó examinar cuidadosamente las portadas, hojear las páginas con reverencia. Salieron con una bolsa llena de libros para que Sofía practicara, otros para que Diego le leyera, y un diccionario ilustrado que ella insistió en que era esencial para alguien que quiere aprender de todo. De vuelta en el apartamento, se acurrucaron en el sofá para explorar sus tesoros. Diego sugirió empezar con El árbol generoso. «Léelo conmigo», dijo Sofía, acomodándose a su lado. Diego empezó a leer despacio, señalando cada palabra. En algunas partes, Sofía seguía el ritmo, reconociendo palabras que ya conocía. En otras, escuchaba atentamente, absorbiendo los sonidos y los significados. A medida que avanzaba la historia, una historia de entrega incondicional, Diego se dio cuenta de que estaba tan cautivado como Sofía. Quizás porque, de alguna manera, reflejaba su propio viaje, descubriendo que abrir un espacio en tu vida para otra persona trae un enriquecimiento profundo que nunca pensaste posible. Cuando terminaron, Sofía se quedó quieta, apoyando la cabeza en el hombro de Diego. Luego, casi en un susurro, dijo: «Eres mi lugar seguro». 4 simples palabras que golpearon a Diego con la fuerza de una revelación. Cerró los ojos por un momento, recibiendo la declaración como un regalo raro y eterno. Un regalo que venía con la responsabilidad de ser para esta pequeña persona lo que él mismo nunca había tenido. Una presencia constante, fiable y segura. «Y tú eres el mío», respondió finalmente. A la mañana siguiente, mientras preparaban juntos el desayuno, ahora una rutina apreciada, Sofía ayudaba a poner la mesa mientras Diego cortaba fruta. De repente, se detuvo y miró a Diego con una expresión seria. Diego empezó, sentándose a la mesa. «Me salvaste».
Sabes, eres mi héroe de verdad. Él se detuvo en lo que estaba haciendo, conmovido por su sinceridad. Se sentó frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Sofía dijo, con los ojos llenos de lágrimas, «Tú también me salvaste a mí». Y era verdad. Antes de ella, su vida había sido una sarta de días predecibles y seguros, pero también huecos. Ella había traído el caos, sí, juguetes esparcidos, manchas de pintura en las toallas, pero también risas resonando por las paredes antes silenciosas, abrazos espontáneos que despojaban de toda defensa, una razón para volver a casa que iba más allá del mero descanso. Sofía sonrió, aparentemente satisfecha con esa respuesta. Con la sencillez sin esfuerzo que solo los niños poseen, volvió a colocar los cubiertos, tarareando suavemente para sí misma. Diego la observó, grabando esa simple escena en su memoria. El papel de ayer lo hizo oficial, lo que sus corazones ya sabían. Eran una familia. Ahora, no por sangre u obligación, sino por elección, por amor. El sol de la mañana brillaba a través de las ventanas, iluminando el apartamento que finalmente podía llamar hogar. Un hogar construido sobre promesas cumplidas, coraje compartido, nuevos comienzos silenciosos que, momento a momento, estaban convirtiendo dos vidas rotas en una historia de redención. Una historia que no había hecho más que empezar. Si esta historia ha conmovido tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Nos vemos en la próxima historia.